Buenas tardes. Yo creo que podríamos ir empezando ya, ¿verdad? Vamos a ver, bienvenidos a esta sesión que comenzaremos con la Mesa de Trabajo Social en el ámbito jurídico en Aragón, menores. Y en primer lugar, tengo el placer de presentar a don Benito Soriano Ibáñez, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de Zaragoza, fiscal de la Fiscalía Provincial de Teruel y delegado de la sección de menores. Consultor en materia de justicia juvenil, Fundación Terre de Somes y miembro del Consejo Pedagógico del CAS en Justicia Juvenil Restaurativa, dirigido por la Universidad de Genève. Tiene publicaciones y trabajos en todos los temas de menores y tiene la Cruz Distinguida de primera categoría de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Él nos va a hablar sobre fiscal y la justicia de menores. Cuando quieras. Muchas gracias. Buenas tardes a esta casi intempestiva hora. Recuerdo que nuestro decano en Derecho, cuando nos daba Derecho Político, siempre hablaba de la taurina hora de las 5 de la tarde. Él era un gran aficionado a los toros. Hoy estamos una hora antes, a las 4, hora casi de siesta, así que agradezco la presencia. Intentaré no dormirles y agradezco la invitación que se me hace para compartir con ustedes un rato esta tarde. El tiempo es muy poco, entonces casi voy a obviar las presentaciones. Cuando me dijeron que el tema que se iba a hablar hoy pues era un poco la labor diaria de los trabajadores sociales en ese ámbito de la justicia de menores, pues podía hablar de muchas cosas, pero en 20 minutos casi de nada. Entonces, he intentado resumir algunas cuestiones relativas a la presencia del fiscal en la justicia de menores. A nadie se le escapa que el fiscal tiene una importante labor de ejercer las acciones penales y prácticamente se le conoce por eso, por ser el acusador público. El artículo 124 de la Constitución así nos lo dice. Pero se olvida otra parte muy importante porque ese mismo precepto dice en defensa del interés general, del interés social. Y eso hace que el fiscal esté allí donde hay una persona especialmente vulnerable. Está al lado de los incapaces, está al lado de los menores, está en los procesos de familia cuando hay menores y, por lo tanto, vemos que, como me anotaba aquí la recomendación 19 del 2000 de la Unión Europea, nos decía que si atendemos esas funciones que tiene el fiscal incluso a nivel europeo, dice, encontramos que es una figura que se aproxima más a un valedor de derechos que a un acusador implacable. Ejercita la acción penal, pero siempre para la satisfacción del interés general. En definitiva, para la eficacia del sistema de justicia penal. Esto nos lleva a que especialmente los fiscales estemos presentes cuando hay menores de edad. Hay una fiscalía especial de menores y nos encargamos de dos grandes bloques, lo que es protección de menores y lo que es reforma. Respecto a protección voy a hablar muy poquito porque en los últimos tiempos se ha hablado mucho, sobre todo por la modificación de la 196, ¿verdad? Y ha habido muchos cursos sobre estos temas. Solo decirles que realmente la razón de la importancia de la figura del fiscal en protección de menores se debe a la Ley 2187 de 11 de noviembre. Hasta el año 87, la tutela de los menores, el ámbito de protección de menores, estaba en manos de los jueces. A semejanza de lo que ocurre cuando hay un presunto incapaz y primero hay que declarar la incapacidad de esa persona y después nombrarle tutor, igualmente hasta el año 87, cuando había un menor que de por sí es incapaz porque ya tiene un tutor, que es sus padres. Esos padres no ejercen bien su trabajo porque no quieren, porque no pueden, porque no saben. Era necesaria una declaración previa de abandono. La palabra era distinta al desamparo posterior y tiene una significación bastante diferente. No vamos a entrar porque no tenemos tiempo, pero hasta ese año ese era el sistema. Y a partir del año 87 lo que se hace es que se pasa de una concepción privada y familiar de esa tutela a una más marcada por un signo de lo social. Se considera que la protección a la infancia no es solamente un problema de la familia, sino que es un problema de la sociedad. Y, por lo tanto, se
instaura una tutela de autoridad de corte no judicialista en la cual se busca a alguien que pueda actuar rápidamente. ¿Y quién puede actuar rápidamente? Los poderes públicos, las administraciones, porque tienen unas potestades que les habilitan para intervenir rápidamente. Y el control judicial vendrá después. Hay que confiar en que la administración, que está siempre presente el principio de legalidad en su actuación, lo va a hacer bien. Pero, claro, están actuando la administración en una materia muy, muy sensible, porque primero entra dentro del ámbito de la familia, protegida constitucionalmente, pero afecta a personas muy vulnerables, de edades muy pequeñas o hasta los 18 años, pero en ocasiones de edades muy pequeñas. Y por lo tanto los riesgos o las consecuencias de la actuación pueden ser bastante importantes. Y lo que se hizo, pues es decir, bueno, pues lo que buscamos un contrapeso en la figura de ¿quién? Del valedor de las personas vulnerables, del fiscal. Y se modifica el 174 del Código Civil y se dice el fiscal se encarga de la superior vigilancia de lo que haga la administración en materia de menores. Pero no podemos ver al fiscal, los que trabajan a diario en protección de menores, no pueden ver al fiscal como un enemigo, ni mucho menos. La actuación del fiscal supervisando, y también hay que recordárselo a mis compañeros fiscales, no es algo pasivo, no es algo de decir, bueno, ya me mandarán algo y si me mandan yo veo a ver si lo hacen bien o mal. Y entonces, ¿qué hacemos? Control de legalidad. Si eso es protección de menores, nos hemos quedado muy lejos de la realidad. El fiscal tiene una posición activa, primero de colaboración con la administración en todo lo necesario, de intercambio de información, después para controlar la inactividad, que muchas veces es más peligrosa que la actividad cuando nos llega una resolución de desamparo, de riesgo, de lo que sea. Más peligrosa es cuando conocemos una situación y no nos llega nada. Aquí pasa algo que ha ocurrido con ese asunto. Por lo tanto, vemos cómo el fiscal trabaja codo a codo con la administración en la protección de menores. Me gustaría dedicar más tiempo, pero quiero centrarme especialmente en reforma y aquí lo dejo. Sí, también recordarles que el fiscal, la Ley 196, que es la otra ley, junto a la que hemos mencionado, 87, determinante respecto al trabajo del fiscal en protección de menores, la 196, que crea un estatuto del menor de la mano de la Convención de Derechos del Niño del año 89, que considera a los menores como personas activas, con personas con derechos, personas con capacidad progresiva. Pues esa ley le atribuye al fiscal una acción pública en materia civil para defender todos los derechos en contra incluso de los consentimientos de los padres cuando ese consentimiento afecte a derechos fundamentales de menores. Y el valedor, otra vez la palabra valedor, de esos derechos de los menores es el fiscal, por encima de cualquier persona. El último campo donde trabaja el fiscal con los menores es familia. Yo me empeñé y lo conseguí a través de la Fiscalía General del Estado y después en mi fiscalía que la sección de familia la controlará el fiscal delegado de menores. La razón de que el fiscal esté en un procedimiento de ruptura de relación familiar es que haya menores, si no el fiscal no está. Y si esa es la razón, que mejor que esté el fiscal de menores, que sabe mejor cómo trabajar las entrevistas, sabe mejor cómo tratar a las familias y cómo buscar una solución no impuesta, que no lleva a nada. Nuestra experiencia, yo cuando cogí familia me di cuenta de que el gran problema de familia era la ejecución. La ejecución era terrorífica, era tremenda. Y cada vez llegaban más solicitudes de qué actividad extraescolar hace el niño. Y yo decía, ¿pero quién es el fiscal para decidir qué actividad extraescolar? Si hace baloncesto, de fútbol, si toma la comunión, si no la toma. Pero esto es de locos. Pero estaba encima de la mesa a diario. Algo no funcionaba, algo no se había hecho bien para regular esa ruptura de la relación familiar, porque si no, no es normal. Y además me llegaban muchos asuntos de protección y muchos de reforma, niños de familias rotas. Que los niños se lo habían guardado, que los niños habían sufrido, habían ido en el paquete del coche, la casa y por otro lado la custodia para compensar o para reducir la pensión de alimentos. Y el niño ahí estaba agazapado. Pero llega un momento en el que ese niño dice, aquí estoy, que yo no soy una cosa, por pequeñito que sea, que he sufrido, que he vivido, que he visto,
no habéis contado conmigo para nada, no solo vosotros, sino tampoco el juez, tampoco el fiscal, nadie, y algo tengo que decir. Y a veces llamo la atención como delinquiendo, para mí la palabra no me gusta, llamando la atención, cometiendo infracciones, porque a lo mejor es la única forma de que el padre vaya a buscarlo, o la única forma de que el fiscal se entere que había un menor ahí que está sufriendo algo. Por lo tanto, también ese apartado me parece interesante. Paso a hablarles de la justicia penal juvenil, de reforma. Hablaba antes con compañeros de mesa y decía, claro, la reforma es donde el fiscal parece que se mueve más a gusto. Y dice, esto es lo mío, acusar, estamos en derecho penal. Que un error gravísimo. No, el derecho penal de menores, la justicia de menores, reforma, no se parece o no debería de parecerse a la de adultos. O mejor dicho, deberíamos luchar para que la justicia de adultos cada día se parezca más a la justicia de menores. Y por eso soy un defensor abierto de la justicia restaurativa. Hablaba que colaboro con Terre des Hommes, es una fundación suiza que trabaja mucho en varios sitios, yo soy el consultor de Hispanoamérica, para buscar esas soluciones a los conflictos de los menores a través de la justicia de las soluciones restaurativas. Bien, lo primero, hay que partir de la Convención de Derecho del Niño. Yo no voy a hablarles de la ley de menores, la 5/2000, porque algunos se la conocerán y luego no hay tiempo, pero sí que voy a hablarles del espíritu de esa ley, o cómo tiene que interpretarse esa ley para que tenga efecto, cómo se está haciendo a nivel internacional. Pues bien, la Convención de Derechos del Niño lo que hace es que transforma de una forma total la consideración de la infancia. Hasta entonces a los niños había que protegerles, eran incapaces, eran pequeñitos, eran indefensos, no sabían, no tenían por qué opinar, porque alguien que no pueda aportar nada, ¿para qué vamos a oírle? La Convención trabaja en varios apartados, pero concretamente el derecho del menor a ser oído, el interés superior del menor, por ejemplo, son los dos pilares esenciales para comprender la infancia. Y el tercero es que son personas con capacidad para tener derechos. Claro, cuando yo les digo a los niños, cuando voy a hablarles a los institutos, les digo, cuidado con los derechos. Queremos tener muchos derechos. Los derechos son una moneda, y la moneda tiene dos caras, y no separamos una de otra. ¿Y cuál es la otra cara del derecho? La responsabilidad. ¿Cuántos problemas tenemos por no educar en la responsabilidad? Por proteger tanto a nuestros niños. Fracasos escolares tremendos, sobre todo en Teruel. Protegidos en una burbuja, se vienen a estudiar a Valencia, a Zaragoza, a los 2 días, personas brillantísimas se vuelven, porque ¿dónde está mi padre? ¿Dónde está mi madre? ¿Qué diría mi padre? ¿Qué me haría? ¿Cómo soluciono esto? Porque claro, como son pobrecitos, pues no. La Convención dice, vamos a huir de lo tutelar, de lo protector, vamos a darles responsabilidades, que se equivoquen ellos, que aprendan y así asumen sus responsabilidades. Claro, eso nos lleva a que cuando se equivocan y una de sus conductas está en un código penal, pues se les diga, hijo mío, has hecho una conducta de código penal, estás cometiendo un delito, eres responsable y como responsable tienes que responder de alguna forma. Eso hace que se decante la responsabilidad de los menores por un modelo de justicia normativa. Esto no quiere decir que sea una justicia de adultos. Es distinta, porque distintos son las personas que realizan esas conductas. Pero tampoco nos podemos ir al otro extremo, de considerarle como son menores y como es una justicia distinta, pues entonces sus conductas, pues hombre, pobrecitos. No pasa nada, le ha pegado 3 puñaladas, no ha pasado nada. Ha violado a otro chico, a una chica. No, hay que tener cuidado con eso. Pero lo que está claro es que el sistema de adultos no nos sirve. Porque el sistema de adultos piensa en el delito como una vulneración de la norma y no piensa el delito como un conflicto generado que crea un daño y que hay que repararlo. Y que se olvida de que hay una víctima. Y que se olvida que la sociedad, cuando se vulnera una norma, sufre. Porque deja de confiar en las leyes y deja de sentirse segura. Por lo tanto, la solución al conflicto generado por un delito, el proceso penal, tiene que ser pensando en estas 3 posibilidades. Tiene que haber alternativas al conflicto generado por un delito. Y esas son la reparación del daño en primer lugar. La víctima quiere que se le considere que alguien diga que es el culpable de esa conducta, que le pida perdón, o por lo menos que dé la cara y que le repare. La sociedad necesita también sentirse segura, porque
la persona que ha hecho esa infracción da la cara, se responsabiliza y hace lo necesario, por lo menos, para decir, me he equivocado, me responsabilizo de mi conducta y busco una alternativa. Con esto, como me queda poco tiempo, si nos vamos a la ley de menores, pues encontramos manifestaciones de esta justicia restaurativa. La justicia restaurativa podía haber estado hablando pues 2 horas, o por lo menos dedicarle un tiempo, porque es algo no complejo, pero algo muy interesante. Pero como no puedo, lo único que les voy a hablar es de decirles. Cuando hablamos de la ley de menores nos dicen, bueno, ¿qué ocurrió con la ley de menores? Pues la ley de menores lo que hizo es flexibilizar algunos principios básicos del derecho penal, como era la proporcionalidad, como era la legalidad, el formalismo, y establecer o potenciar otros, como es la flexibilidad, como es la celeridad, como es el principio de interés superior del menor. Pero lo que podemos encontrarnos es que, claro, hay un choque de trenes. Si la ley de menores tiene en primer lugar como principio preponderante el interés superior del menor, ¿dónde está la víctima? Y si leemos la ley de menores, la 5.2000, nos encontramos que hay un pulso constante entre el menor como autor de infracción penal, pero interés superior, con la víctima en muchas cuestiones que podríamos tratar: competencia, requisito de perseguibilidad, prescripción, lo que a un lado favorece perjudica a otro. Y ese, diríamos, pulso lo soluciona el legislador según le interesa. Unas veces va a un lado, otras veces va a otro, pero solamente para satisfacer o postulados de política criminal o por sanar su conciencia porque la presión social le dice una cosa u otra. Y a la larga, las modificaciones de la ley de menores, de la 5.2000, no han hecho otra cosa. Por presión social se ha olvidado todavía a la víctima, aunque algo se hizo en el año 2006, por ejemplo, con el 8-2006, pero se ha utilizado su espíritu, el espíritu de la víctima, la excusa de la víctima, para desnaturalizar totalmente la respuesta en la ley de menores. Otro tema importante es que cuidado cuando hablamos de esta ley con justicia restaurativa, porque algunos lo utilizan para confundir protección y reforma. Y las carencias del sistema de protección que el legislador o las administraciones han ido más hacia la reforma, porque claro, llama la opinión pública, presiones y demás, pues bueno, que solucione las medidas, como hay muchas medidas de reforma, que solucionen los problemas de protección. Y eso es un riesgo tremendo, porque no olvidemos, por mucho que hablemos de justicia restaurativa, por mucho que hablemos de una ley de menores con una finalidad educativa, no deja de ser derecho penal. Por eso todos los procedimientos restaurativos tienen que ir dentro de un proceso penal con todas las garantías para el menor. Tiene que declararse culpable, si no, no hay responsabilidad. Y para terminar, voy a hacer un pequeño resumen de la Ley 5.2000 desde la perspectiva de una observación general del Comité de Derechos del Niño, la 10-2007. El Comité de Derechos del Niño, para interpretar la Convención de Derechos, da algunas observaciones generales. Tenemos la 12 sobre el derecho a ser oído, la 14 de interés superior del menor y la 10-2007 sobre justicia. Es una delicia. Porque lo que nos viene a decir sencillamente es: la solución frente a un menor que comete un delito es, primero, alternativa al proceso penal. ¿Dónde se plasma esto en la Ley de Menores? Artículo 18, el desistimiento. A nivel internacional y muchas otras cosas. No me da tiempo a hablarles. En Austria se habla de que el fiscal es el gatekeeper, el guardián de la puerta. Dice, esto entra, esto no entra al expediente. Pues algo parecido. En Sudamérica se habla de diversión, se habla de remisión. Pero el 18 nos dice eso. Nos da la posibilidad de, frente a determinados asuntos, que no entren al proceso penal porque pueden tener una solución fuera del proceso penal. ¿Cuál puede ser esa solución fuera? Pues cualquier medida educativa. Por eso nos permite, el 18, es una, diríamos, discrecionalidad reglada, porque establece unos límites para determinados delitos, que no haya violencia, todas estas cuestiones. Pero eso nos evita entrar en expediente, por lo tanto, judicializar el asunto. Y remitimos, en su caso, a una entidad pública, a unos servicios sociales, para que eduquen o para que den una solución a ese caso. Otra posibilidad que nos dice la ley, la observación general 10-2007. Bien, si no hay alternativa a evitar el proceso, busquemos una alternativa a la sentencia. Estamos dentro del proceso penal, hemos abierto un expediente, pero busquemos una solución. Artículo 19, ¿verdad?
¿Cuál es la solución? Terminamos el proceso sin sentencia, mediante conciliación, reparación, actividad educativa. También aquí es donde entran de lleno, diríamos, los procesos restaurativos. Dentro de unos límites, porque desde luego tiene que haber indicios de culpabilidad, si no, no podemos mandar a conciliación o reparación el asunto, tiene que darse una serie de requisitos, que por ejemplo el 19 en España lo recoge, y cuidado también, es muy importante de que junto a la concurrencia de esos presupuestos haya una adecuación del instrumento al conflicto. Si la persona que va a hacer la conciliación, la mediación, la actividad, ve que por mucho que se den todos los requisitos legales, no está adecuada esa solución, esa posibilidad restaurativa, no se debe de dar. De esta forma se solucionaría, diríamos, el conflicto mediante una alternativa a la sentencia. Si tiene que haber sentencia, nos dice la observación general, pidan ustedes o intenten que sean medidas no privativas de libertad. La última ratio tiene que ser la privación de libertad. Y aquí es muy importante los informes de los equipos técnicos, aunque algunos propongan medida, otros no propongan, pero sí que nos proponen información, nos dan información para elegir, para saber por dónde intervenir con ese menor y evitar siempre que sea posible la privación de libertad. Y en último lugar, porque ya paso 8 segundos, si tenemos que pedir la privación de libertad, como no puede ser de otra forma, porque hay delitos que precisan de la privación de libertad, hay que establecer mecanismos para que sea el tiempo mínimo de privación de libertad, que sirva para algo esa privación de libertad, que se rellene de contenido educativo, y para eso hay instituciones como la suspensión de la ejecución. A veces echar la pelota al tejado del menor le viene bien, decir, mira, la medida que te corresponde es una privación de libertad. ¿Por qué? Por tu reincidencia, por lo que sea. Pero vamos a darte una oportunidad más, que seas tú el que te internas. ¿Cómo? Bien, te voy a suspender con unas condiciones. Te doy responsabilidad otra vez, que a lo mejor nunca se la han dado. Y a lo mejor, yo, mira, voy a confiar en ti. Si no cumples, te vas a internar tú solo. Se suspende la ejecución y se valora la situación. Si se acuerda la privación de libertad, porque no hay más, pues sabemos que la ley posibilita, por el principio de flexibilidad también en la ejecución, la modificación de la medida en cualquier momento, incluso volver a la conciliación, porque eso es un beneficio tremendo para la víctima. Para las víctimas, poner cara a su agresor es perder miedo, es no ser eternamente esclavo de lo que le pasó. De ahí, muy importante, actuar de esta forma educativa. Termino y quería terminar pues con un proverbio chino que dice, dímelo y lo olvidaré, enséñamelo y lo recordaré, implícame y lo entenderé. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar paso ahora a doña Beatriz Balbuena Martínez, trabajadora social vinculada a la Administración Pública desde el año 2003 y que desarrolla su actividad desde el año 2009 en la Subdirección de Protección a la Infancia y Tutela dentro de los equipos técnicos de diagnóstico psicosocial y en el turno de atención continuada de menores y que desde el año 2017 se encuentra vinculada a la sección de acogimiento y adopción en esta misma subdirección. Nos hablará de la intervención profesional del trabajador social desde los equipos técnicos de menores. Cuando quieras, Beatriz. Buenas tardes. Lo primero, felicitación a la organización por las jornadas, cómo se están celebrando y la calidad de los ponentes. Y bueno, intentaré ser breve en la exposición de mi ponencia. Voy a hablar de la intervención profesional del trabajador social en los equipos técnicos. No sé si se me oye bien. Sí, vale. Pretendo con esta ponencia hacer una introducción al campo de acción profesional, donde he desarrollado mi labor desde el año 2009. Intentaré ser breve en el marco conceptual, legislativo e institucional y me centraré un poquito más en la intervención profesional en los equipos. Como introducción y marco conceptual, me parece clave hablar de la política social, entendida como la intervención del Estado, instrumental y normativa que ordena los medios para alcanzar los aspectos del bienestar social. ¿Y qué es el bienestar social? Es aquel valor social cuya finalidad es que todos los miembros deben disponer de los medios suficientes para satisfacer esas necesidades comúnmente aceptadas.
Y, por supuesto, la política social se organizará o instrumentalizará medios o sistemas de protección social entendidos como aquellos mecanismos públicos o privados orientados a disminuir la vulnerabilidad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente de los colectivos más desprotegidos. No podemos olvidar ese marco porque ahí es donde vamos a desarrollar nuestra acción profesional. Como marco legislativo, la legislación es amplísima y entonces intentaré dar breves pinceladas a nivel nacional y a nivel autonómico. Nos encontramos con que un artículo clave en nuestra labor profesional es el artículo 39 de la Constitución. Corresponde a los poderes públicos asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia y la protección integral de los hijos y de las madres. El Código Civil, asimismo, recoge que la patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos y comprende entre los deberes y facultades velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos y procurarles una formación integral. En la legislación específica de menores ya hemos visto anteriormente y esta mañana también que se producen cambios importantes desde el año 96 hasta el 2015. No había habido cambios en esta legislación. Había habido legislación a nivel autonómica, pero a nivel nacional no se había regulado nada. Entonces, la Ley Orgánica 8/2015 y la Ley 26/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y adolescencia introduce muchísimos cambios. ¿Y qué recoge la Ley Orgánica? Ya sabemos que las leyes orgánicas atañen a los derechos fundamentales, pues se refuerza, en este caso, el interés superior del menor. Se desarrolla de forma más detallada el derecho fundamental del menor a ser oído y escuchado, y esto es un reto para los profesionales de la Administración pública. Tenemos que recoger eso en nuestros informes y en nuestra acción profesional. ¿Cuál es la voluntad del menor? Este derecho será igualmente aplicable a los menores con discapacidad. Tendremos que tener herramientas para recoger ese derecho en aquellos menores que tengan discapacidad. Y la novedad importante también es el ingreso de los menores con problemas de conducta en centros de protección específicos, donde a veces es necesario aplicar medidas de restricción de libertad o de seguridad. No nos gusta, pero hay que aplicarlas. La Ley 26/2015 habla de los deberes del menor, pero también habla del derecho del menor a recibir de las administraciones públicas la información en formato accesible y reconoce derechos a los menores extranjeros en materia de educación, asistencia sanitaria y servicios sociales. También reconoce el derecho a obtener la documentación de todos los menores extranjeros tutelados, una vez que se haya quedado acreditado la imposibilidad de retorno con su familia o al país de origen. Este artículo es importantísimo en nuestra actuación profesional porque habla de la situación de riesgo. La situación de riesgo se entiende como aquella situación en la que, a causa de circunstancias, carencias o conflictos familiares, el menor se ve perjudicado en su desarrollo personal y no tiene la entidad o intensidad suficiente como para declarar una situación de desamparo. La valoración de riesgo conlleva la elaboración y puesta en marcha de un proyecto de intervención social y educativo que promueva los factores de protección manteniendo al menor en su entorno. En esta valoración es donde entramos a formar parte los trabajadores sociales y en el diseño del proyecto de intervención también. Y además tendremos que tener en cuenta la participación de los progenitores. El artículo 18 de esta ley, de la 26/2015, habla de las actuaciones en situación de desamparo y regula o amplía cuáles son las causas de desamparo. Son causas el abandono del menor, el transcurso del plazo de la guarda voluntaria, es decir, que los padres soliciten esa guarda voluntaria y que después, transcurrido el plazo de máximo de 2 años, no se hagan cargo del menor, el riesgo para la vida, salud o integridad física del menor, incluye los malos tratos físicos graves, abusos sexuales o negligencia grave, el riesgo para la salud mental y el desarrollo de la personalidad, el incumplimiento imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de guarda, la inducción a la mendicidad, prostitución o delincuencia y la ausencia de escolarización o falta reiterada a la escuela sin causa justificada. Cuando se produzca el desamparo, la entidad pública asumirá la tutela y lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal.
También se establece la figura de la guarda administrativa, que hasta ahora no existía. Estaba la guarda judicial o estaba la guarda voluntaria a petición de los padres. La guarda administrativa da la posibilidad a la Administración de hacerse cargo del menor mientras se hacen las diligencias oportunas para saber si hay una situación de desprotección o no. El resto de modificaciones son amplísimas en numerosas leyes, pero se hace una especial hincapié en el acogimiento familiar. El acogimiento familiar se prioriza sobre el acogimiento residencial y por los beneficios que supone para el desarrollo evolutivo del menor. Y esto supone un reto para la Administración y la puesta en marcha de nuevas medidas. Además, se simplifica la constitución del acogimiento familiar y se regula la adopción abierta. A nivel autonómico, pues en el año 2006 ya nos encontramos que el derecho foral aragonés establece la figura de la autoridad familiar. ¿Y eso qué significa? Pues la autoridad familiar es que tanto los abuelos como los hermanos mayores pueden hacerse cargo de sus hermanos o de sus nietos, en su caso, cuando, en caso de fallecimiento o en el caso de que no atiendan bien los padres a sus hijos menores. Y esto se podrá hacer sin ejercer una medida de tutela. La legislación específica de servicios sociales incluye en el decreto 4/2005 de modificación de decretos de transferencia de funciones y traspaso de servicios a las comarcas, que corresponde a las comarcas en materia de menores, la propuesta preceptiva y vinculante para la declaración de riesgo. Y todas las medidas que tienen que ver en relación con la intervención familiar, que tienen que ver tanto en la declaración de riesgo como en la separación provisional y reunificación familiar. Y luego, mediación en los casos de guarda y, por supuesto, informe motivado para que el Servicio Especializado de Menores ejerza la declaración de desamparo. A nivel autonómico también tenemos que señalar que ya el Estatuto reconoce que tiene la competencia, que la Comunidad Autónoma de Aragón tiene la competencia exclusiva en acción social y menores, y en la Ley 5/2009 se reconocen o se recogen como prestaciones de servicio los servicios de valoración especializada y los servicios de alojamiento permanente o temporal. Vale, marco institucional muy breve es el Departamento de Ciudadanía y de Derechos Sociales al que se adscribe el IAS, y dentro de este departamento el Servicio de Protección a la Infancia y Ejecución de Medidas Judiciales, el que se encargará de llevar a cabo esta competencia en protección de menores. El tutor es el IAS y el director provincial es quien dicta la declaración de desamparo, en este caso la directora provincial. Bueno, voy a cortar porque si no... importante el cuarto punto. En cuanto a nuestro trabajo profesional, hablar de los equipos interdisciplinares, que los entendemos como, o yo los entiendo, como un conjunto de profesionales diferentes, encarados con un objetivo común, igualados en el momento de hacer sus aportaciones, pero diferenciados en el tipo de información e intervención que pueden hacer. De manera individual no se puede hacer el abordaje integral de la situación de la que estamos hablando. Es una situación muy compleja. Lo que me he encontrado yo en mi experiencia profesional en los equipos es que hay poca cultura de trabajo en equipo y que aprender a trabajar en equipo requiere de tener tiempo y adquirir habilidades especiales. Requiere de responsabilidades compartidas y que las actuaciones que realice el equipo sean coordinadas. Requiere de negociación, de disponibilidad y accesibilidad hacia el otro, y tenemos que estar abiertos a sugerencias y cambios en nuestra forma de trabajar. Es preciso, es que se me seca la boca, lo siento, perdón. Es preciso, además, tener sentido de autocrítica y de crítica constructiva y ser leales consigo mismo y con los demás y capaces de establecer relaciones interpersonales mínimamente satisfactorias, si no los equipos no funcionan. Como equipos técnicos, aquí en la subdirección trabajamos un educador, un psicólogo y un trabajador social. Cada uno tenemos distribuidas nuestras funciones. El educador es el responsable del caso, el impulsor del expediente. El trabajador social se encarga de estudiar la situación sociofamiliar y el entorno del menor. Y el psicólogo realizará el estudio emocional del menor y la familia.
Cada uno desde su disciplina realizará las actuaciones pertinentes. En Zaragoza somos 6 equipos y que damos cobertura a todo el territorio de Zaragoza, capital y provincia. Cada equipo se compone de 4 educadores, un psicólogo y un trabajador social. En el recorrido institucional que se hace desde que llega el caso a la subdirección hay 4 fases: detección de situación de riesgo, desamparo, estudio del menor y de su entorno, determinación, propuesta y aplicación de la medida y seguimiento. Hablaré de las 3 primeras, no sé cuánto tiempo me queda. 3 minutos. 3 minutos, bueno, intentaré ser rápida. La detección de la situación de riesgo pues nos llega prácticamente desde cualquier ámbito público o privado. La unidad de recepción es la que recibe esa información, esa notificación. Y desde esa unidad pues, se realiza una investigación inicial que supone ponerse en contacto con la familia, los profesionales derivantes, las instituciones o personas físicas que han tenido contacto con esa familia y recabar toda la información necesaria para valorar si el caso debe ser atendido desde este servicio o no. En el caso que corresponda al servicio especializado, se propone la apertura y pasa al coordinador. El técnico de recepción dará traspaso de toda la información al equipo. ¿El equipo qué hace? Comienza con el estudio. Para eso hace un plan diagnóstico donde hace constar los objetivos, las actuaciones y las fuentes de información. Una vez finalizado el diagnóstico, se elabora el informe que comprende la medida, el plan de intervención con los objetivos, actuaciones y el seguimiento. Los programas, yo creo que los conocéis todos, son preservación familiar, separación provisional y reunificación, separación definitiva y programas de emancipación, de autonomía y emancipación en el caso de que los anteriores programas no puedan llevarse a cabo. Metodología. Aquí me quería detener un poquito porque sí que tenemos que tener en cuenta estos aspectos para trabajar en menores. 1. El método básico de trabajo social. Nosotros empleamos las 3 primeras fases. Estamos en diagnóstico-valoración. Lo demás no lo realizamos. Hacemos estudio, diagnóstico y plan de intervención. El enfoque teórico es importante porque nos da herramientas y nos permite y nos ayuda a sistematizar nuestro trabajo. Cada vez estamos más profesionales formados en sistémica. Este es uno de los enfoques más utilizados y que se ha demostrado que más sirve para trabajar en este ámbito. Conocerlo nos va a permitir identificar los elementos de la situación de desprotección y recogerlos en nuestro diagnóstico. Y otro mapa mental que tenemos que tener en cuenta son las familias multiproblemáticas. A lo mejor es restringir mucho, pero ese mapa mental nos va a ayudar porque muchas de las familias que llegan a estos servicios son familias donde hay una multicausalidad de problemas. Entonces, Juan Luis Linares las define como aquellas familias donde hay un fracaso simultáneo de la conyugalidad y la parentalidad. Tienen una organización caótica y una mitología o una forma de hacer y de pensar negligente. Y esto dificulta el funcionamiento familiar. Además, se junta a veces con niveles sociales muy precarios, con altos niveles de pobreza y un ciclo vital familiar alterado, donde tenemos emancipaciones muy tempranas y nacimiento de hijos también a edades muy tempranas. ¿Cómo trabajamos? La primera entrevista desde te miro porque no sé cuánto me queda. Pues estás fuera de tiempo, pero sí. Vale. Vamos bien, de todas maneras. Vale. La primera entrevista desde el equipo técnico se suele realizar conjunta y, si es posible y conveniente, con toda la unidad familiar, con el objetivo de marcar la institución, presentar al equipo, decir qué actuaciones vamos a realizar cada uno de los miembros y decir también las medidas que se pueden tomar. El servicio de protección a la infancia es un contexto de control. No podemos hacer un deslizamiento de contexto y decir que estamos trabajando en un contexto terapéutico o de apoyo. Vamos a tomar medidas en función de los cambios que los padres sean capaces de hacer en relación a la crianza de sus hijos. No sé, ahora. Entonces, hacemos entrevistas en profundidad, donde recogemos el genograma y el recorrido desde su infancia hasta la actualidad.
lugar que ocupa en la fratría, con quién ha convivido, rivalidades entre hermanos, problemas de socialización en la escuela, personas de referencia en el entorno familiar, etc. Intentamos saber cuál ha sido el recorrido y por qué han llegado aquí. Intentar entender. Normalmente con una entrevista en profundidad no es suficiente, necesitamos a veces hacer una o dos más. Y en ocasiones también viene bien hacer entrevistas de pareja, porque se pueden abordar otros temas como la conyugalidad, los roles de pareja, problemas en el ejercicio de la parentalidad, trayectoria laboral, cambios de vivienda, organización doméstica, etcétera. En el caso de las familias inmigrantes necesitamos un mapa mental un poquito más amplio, porque necesitamos también elaborar o incluir el proyecto migratorio, el duelo migratorio, reagrupamiento familiar, cómo han llegado aquí, cuánto les ha costado traer a sus hijos aquí, qué dificultades de vinculación han tenido al dejar a los niños en su país de origen y cómo se configuran esas nuevas familias una vez que llegan aquí, esas familias reconstituidas. Con los datos recogidos nos aproximamos lo máximo posible o intentamos aproximarnos lo máximo posible a lo que pasa en ese contexto familiar, en esa familia en concreto, y tomamos la medida. Para eso sí que nos apoyamos, la tomamos entre los tres técnicos y nos apoyamos en el instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de desprotección infantil en Aragón. Y como último, decir que para los cambios de medida y para los ceses los ceses de ingresos, o sea, cuando un menor sale de un centro de protección específico, se necesita hacer un informe psicosocial, es decir, requieren de nuestro apoyo y de nuestra intervención. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias a ti, Beatriz. Paso a presentar al último ponente de esta mesa, que es doña Silvia Segura Rubio, diplomada en Trabajo Social por la Escuela Universitaria San Vicente de Paúl de Zaragoza y grado en Trabajo Social por la Universidad Internacional de La Rioja. Trabajó en el equipo técnico del Juzgado de Menores de Jaén y desde 1990 forma parte del equipo técnico del Juzgado de Menores de Zaragoza. Nos va a hablar del trabajador social en los equipos técnicos de justicia menores. Cuando quieras. Buenas tardes. Voy a intentar ser bastante breve. Empezaré diciendo que los equipos técnicos venimos desarrollando nuestra labor profesional en la Administración de Justicia desde 1988, realizando funciones periciales de asesoramiento a los juzgados. ¿Repito? Vale. Realizando funciones periciales de asesoramiento a los juzgados tanto en los ámbitos penal como civil y social. Estamos adscritos a los juzgados de familia, de menores, de vigilancia penitenciaria, de tutelas e incapacidades o institutos de medicina legal, por nombrar los más habituales. Estos equipos se concibieron desde sus inicios con un enfoque multidisciplinar y están compuestos siempre por trabajadores sociales y psicólogos, aunque dependiendo de la jurisdicción a la que estemos adscritos también puede haber otros profesionales, como por ejemplo en el caso de menores, educadores sociales. En el caso concreto de los equipos técnicos de menores de Zaragoza, ejercemos nuestras funciones desde 1989, primero como Cuerpo Nacional dependiente de la Administración de Justicia y desde 2008 estamos transferidos a la Comunidad Autónoma de Aragón en el Departamento de Presidencia y Justicia. En Zaragoza hay creados dos equipos técnicos completos, que estamos compuestos cada uno de ellos por trabajador social, educador y psicólogo. Nuestra función es la pericial y cada uno realizamos el informe en las materias propias de nuestras respectivas disciplinas profesionales para asesorar a jueces y fiscales, teniendo como sujeto de estudio a los menores infractores. Nuestro ámbito judicial de actuación es la jurisdicción penal de menores. En el ámbito territorial abarcamos Zaragoza y su provincia. También podemos elaborar informes de otras provincias mediante auxilio fiscal cuando son menores que han cometido infracciones fuera de Zaragoza, pero que tienen su residencia habitual fijada en la provincia.
En cuanto a los órganos judiciales a los que asesoramos, serán, por lo tanto, los 2 juzgados de menores que están creados en Zaragoza, así como la Fiscalía de Menores, que está en Zaragoza, compuesta por 4 fiscales. También podemos asesorar a los juzgados de guardia cuando, fuera del horario de apertura de los juzgados, hay menores implicados en delitos de cierta consideración y es requerida nuestra presencia para la adopción de una medida cautelar. En este caso, la pericia la realiza un solo miembro del equipo, que será el que en ese momento esté en funciones de guardia. Con respecto a la legislación que rige los procedimientos penales de menores, es la que está recogida en esta tabla. En ella se contemplan los derechos y garantías procesales de los menores infractores y se regula el procedimiento penal que les será de aplicación. Se establece la mayoría de edad en los 18 años y se fija en los 14 años la edad por debajo de la cual no se puede exigir responsabilidad penal a los menores. Con los menores infractores, menores de 14 años, se deben intervenir desde las instituciones con competencias en protección de menores y en Zaragoza, en concreto, han creado un equipo específico para intervenir con estas franjas de edades y en estas circunstancias, que es el equipo de menores de 14 años ENCA. Respecto a los equipos técnicos, la Ley 5/2000 también regula tanto nuestras funciones como los momentos procesales en los que se debe requerir nuestra intervención, otorgando al informe multidisciplinar la categoría de preceptivo no vinculante. En lo referente a las funciones concretas del trabajador social en la jurisdicción de menores, hay que resaltar que nuestra actuación profesional, al igual que ocurre con los psicólogos y los educadores, siempre se realiza en un entorno de trabajo grupal multidisciplinar. Las periciales de menores se solicitan al equipo técnico y no a un miembro de una disciplina profesional concreta, como ocurre, por ejemplo, en otras jurisdicciones, como puede ser familia. Por este motivo, al hablar del informe del equipo técnico, lo hacemos en singular, porque es un único informe en el que se recoge el saber profesional de todos sus miembros. De esta manera, durante la presente exposición, voy a hablar sobre la organización del trabajo y esta va a ser común a los 3 miembros del equipo en la mayoría de sus puntos. Por esto es importante que, como ha comentado también Beatriz, todos los profesionales que constituimos un equipo establezcamos una relación de igualdad en la que, respetando los límites propios de nuestras propias disciplinas, podamos lograr una aproximación lo más completa posible a lo que es la situación del menor evaluado y así poder valorar cuál es la intervención más adecuada en cada momento. En la jurisdicción de menores, las intervenciones periciales solamente se realizan a instancias del Ministerio Fiscal o de los jueces de menores que intervienen en el procedimiento. Por este motivo, nuestra intervención se inicia con la recepción de un oficio, que ya sea emitido por la Fiscalía o por el juzgado, en el que nos solicitan una pericial con unas características determinadas. En Zaragoza, los equipos técnicos no estamos asignados a un equipo fiscal o a un juzgado de menores concreto, lo que nos permite realizar un reparto de casos centrado en la figura del menor y no en la infracción penal. De esta manera, cada menor será atendido por el mismo equipo de profesionales mientras esté trabajando con él en esta jurisdicción, ya sea a través de un solo expediente de reforma o de varios. Esto nos permite también llegar a conocer con mayor profundidad a los menores, su trayectoria y su evolución, lo que, como se va a ver más adelante, es primordial para que podamos ejercer nuestro trabajo con unas ciertas garantías. Con esta misma finalidad utilizamos un instrumento que nos resulta de muchísima utilidad, que es el expediente personal del menor. En él, todos los miembros del equipo recopilamos las informaciones relativas al menor que hemos ido recopilando, como pueden ser, por ejemplo, los registros de entrevista, las pruebas psicológicas que se hayan realizado, los propios informes que hemos ido emitiendo a lo largo del proceso de trabajo con el menor o los informes aportados por otros profesionales. Respecto a los informes periciales y las intervenciones del equipo técnico, estos serán diferentes dependiendo de la fase del procedimiento en la que nos encontremos. Y a efectos de una comprensión más clara, he dividido esto en 3 momentos procesales diferentes: la fase de instrucción, la fase de audiencia y la fase de ejecución de las medidas judiciales. Como ya he comentado antes, en la jurisdicción de menores los informes técnicos son preceptivos, lo que significa que siempre tienen que solicitarse. Esto es así porque la ley establece que las decisiones judiciales en menores no solo deben tomarse atendiendo a la valoración jurídica de los hechos, sino que deben tener en cuenta las características y el interés del menor puestos de manifiesto en los informes técnicos emitidos. De esta manera, durante la fase de instrucción de la causa podemos realizar 3 tipos de informes periciales diferentes.
El informe más completo es aquel cuyas características quedan contempladas en el artículo 27.1 de la Ley Orgánica 5/2000, que tiene que recoger en la medida de posible tanto la historia y trayectoria personal, sociofamiliar y educativa del menor, como su situación en el momento de la elaboración del informe y una valoración y propuesta de medida judicial más adecuada. También se nos puede solicitar una pericial sobre la conveniencia de adoptar medidas cautelares con un menor, es decir, medidas previas al juicio, como por ejemplo pueden ser órdenes de alejamiento o internamientos en los casos de hechos de extrema gravedad. En estos casos, la intervención de los equipos técnicos también es un poco excepcional, ya que suele ocuparse de este trámite un solo miembro del equipo, que es el que está en funciones de guardia. Este informe, dada la inmediatez con la que se realiza, se centrará únicamente en los puntos más relevantes que nos permitan apoyar o no la medida cautelar solicitada. El último tipo de informe tiene que ver con el concepto de justicia retributiva, que ya se ha comentado aquí, y con la posibilidad de que contempla la legislación de menores de que se solucionen cierto tipo de conflictos mediante un proceso de conciliación o reparación entre el menor y la víctima o el perjudicado de sus actos. Este tipo de solución puede tomarse en cualquier momento del procedimiento, pero suele ser en la fase de instrucción en la que se realiza de manera más habitual. Para la realización del estudio en el que vamos a basar los informes periciales, empezaremos por la sistematización y planificación de las tareas, sobre todo teniendo en cuenta que la normativa establece unos plazos que suelen ser bastante breves. En el caso concreto del informe del artículo 27.1, son 10 días prorrogables en caso de más complejidad hasta un mes. Nuestra primera labor, por lo tanto, será la de documentar el estudio, documentarnos, hacer el estudio documental, empezando por la lectura del expediente de reforma. En el expediente se recogen tanto la denuncia como las exploraciones realizadas al menor, los testimonios de testigos y otros implicados y otros documentos relevantes para la instrucción del caso. También revisaremos los informes técnicos emitidos por otros profesionales a los que podamos tener acceso en esta fase de nuestro trabajo, como pueden ser, por ejemplo, informes de protección de menores o de servicios sociales, que suelen sernos muy útiles. Posteriormente, cada miembro del equipo planificará su propia intervención y, en base a ello, realizaremos las citaciones necesarias. En la siguiente fase, centrada en la evaluación y diagnóstico, cada profesional utiliza los instrumentos y las técnicas de investigación propios de su disciplina, pero en general todos usamos un instrumento básico, que es la entrevista, y en concreto la entrevista semiestructurada por su versatilidad y por todo lo que nos puede aportar. Las entrevistas las realizamos tanto con el menor como con sus padres o representantes legales y siempre por separado. Esto lo que nos permite es que todas las partes se expresen con más libertad, sobre todo en el caso de los menores, ya que la presencia de sus padres puede llevarles en muchos momentos a ocultar información o incluso a maquillarla, pues porque les resulte incómodo reconocer ciertas cosas delante de ellos o porque simplemente no quieren que se enteren. Esto también nos sirve para contrastar datos obtenidos entre las distintas entrevistas y para conocer la percepción que los distintos miembros de la familia pueden tener sobre situaciones concretas. En el tema, además de las relaciones y dinámicas familiares, nos sirve mucho para contrastar datos que de otra manera iban a ser muy difíciles de verificar. En esta fase también contactaremos con otros profesionales que a lo largo de las entrevistas hemos ido conociendo, que han intervenido con la familia en algún momento y que nos pueden aportar información sobre su entorno. Sí, yo creo que me dará tiempo. Una vez analizada la información obtenida, procedemos a la puesta en común con todos los miembros del equipo y haremos una valoración conjunta de la situación y consensuaremos la medida judicial que vamos a proponer. Las medidas que podemos proponer al Ministerio Fiscal no nos las inventamos, vienen perfectamente recogidas en la legislación de menores y pueden ir desde una amonestación hasta un internamiento con una amplia variedad de medidas intermedias, pero que todas tienen en común la función reeducadora y resocializadora. Si tras la puesta en común valoramos que la intervención más adecuada a la resolución del conflicto es un proceso de conciliación o reparación, se los pondremos al fiscal correspondiente y, si está de acuerdo, pues iniciaremos el procedimiento. En primer lugar, contactaremos con el perjudicado, sobre todo para conocer su postura y para saber cuáles son sus demandas de restitución. Posteriormente, procederemos a citar de nuevo al menor, a su representante legal y al letrado que le corresponda,
y les haremos una exposición de la propuesta de reparación o conciliación que consideremos que puede ser más adecuada para el caso, teniendo en cuenta lo que hemos hablado con la víctima. En caso de que estén de acuerdo, esto se reflejará en un acta que será firmado por todas las partes. Si hay que realizar una compensación económica a la víctima, de esta compensación se encargan los padres, que son los responsables civiles subsidiarios de los menores, y en ese caso pues, también estableceremos las cuantías y los plazos para poder asumir esta responsabilidad económica. Y para finalizar, emitiremos el informe. Si hemos conseguido resolver satisfactoriamente el conflicto mediante el proceso extrajudicial, en la valoración solicitaremos al Ministerio Fiscal que proceda al sobreseimiento del expediente, dado que se ha producido una conciliación o reparación entre el menor y la víctima. En todos los demás casos, procederemos a la emisión del informe pericial, que en Zaragoza lo estructuramos de la manera que había antes. Que se me ha pasado, no sé si lo puedo retomar. Aquí. Como ya he dicho varias veces, hay que tener en cuenta que el informe, aunque tiene delimitadas las partes que realiza cada profesional, es conjunto. Por eso pueden surgir algunos temas que pueden ser comunes a todas las disciplinas que estamos interviniendo y a veces pues, trataremos esos mismos temas desde distintos enfoques profesionales, pero otras veces, y para no hacer muy tedioso el informe, es necesario que nos pongamos de acuerdo y decidamos qué miembro del equipo va a tratar un tema en concreto. El informe siempre va acompañado por un oficio de remisión en el que recogemos todos los datos del expediente concreto por el que nos lo solicitan y además de una carátula que se recoge estos datos, que son datos de identificación mínimos del menor y las gestiones realizadas. En cuanto al informe social, en su estructura se recoge, por un lado, la composición familiar y, por otro, los datos relevantes que van a contribuir a comprender la situación del menor, como pueden ser la historia familiar y personal del menor, la trayectoria migratoria del menor o de su familia en caso de que exista, dinámicas familiares, estilos educativos de los padres, relaciones sociales del menor y conductas de riesgo y todas aquellas otras situaciones que hayan podido influir en la comisión del hecho delictivo que nos ocupa. Los informes psicológico y educativo reflejan en general los datos que se recogen en la imagen y finalizamos el informe con una valoración y una propuesta de medida más adecuada, teniendo en cuenta las necesidades del menor, pero también tenemos que tener en cuenta el hecho delictivo que se le imputa. Una vez finalizado el informe, lo remitimos al Ministerio Fiscal y este, cuando termina su instrucción, da traslado del caso del expediente al juzgado de menores. Si se decide seguir adelante con el procedimiento, el juzgado fijará entonces fecha para la celebración de la audiencia. En la jurisdicción de menores, la ley establece que la audiencia se celebrará con la asistencia del fiscal, de un miembro del equipo técnico que haya elaborado el informe, del abogado defensor, del menor y de sus representantes legales, salvo que el juez establezca otra cosa. De esta manera, se otorga al equipo técnico una consideración un poquito diferente de la que se otorga a otros informes periciales y a otros peritos, y en lugar de entrar, ratificar el informe e irte, estamos presentes durante toda la duración de la audiencia. Además, nuestras funciones en este procedimiento no solamente consisten en ratificar el informe, sino que también se espera de nosotros que, en la medida de lo posible y de forma oral durante la audiencia, lo actualicemos, modificando, si fuera necesario, la propuesta de medida que hicimos en su momento en base a los cambios en la situación del menor que se hayan podido producir. Esta actualización tiene especial relevancia si tenemos en cuenta que el tiempo que transcurre entre la emisión del informe y la celebración de la audiencia no siempre es tan breve como desearíamos y que las medidas judiciales para que puedan cumplir su función reeducativa tienen que estar lo más adaptadas posible a las necesidades del menor en ese momento. Una vez que el juez ha dictado sentencia y en el caso de que se haya impuesto una medida judicial, porque hay que tener en cuenta que también puede ser el menor absuelto y ahí se terminaría el procedimiento, pasaremos a la última fase de nuestra intervención, que es la de la ejecución de la medida. Hasta ahora las intervenciones con el menor se habían hecho en base a un expediente de reforma y en base a un hecho, a un delito concreto, y en esta fase pasaremos a trabajar con un expediente de ejecución o ejecutoria en el que están recogidas todas las medidas pendientes de cumplimiento del menor, así como todos los informes sobre su evolución y sobre su cumplimiento. Cada ejecutoria es asumida por uno de los juzgados de menores, que en esta fase asume las funciones que en adultos asumirían los juzgados de vigilancia penitenciaria. Para entender la necesidad de la intervención del equipo técnico en esta fase del procedimiento,
hay que conocer que la Ley de Menores establece que una vez adoptadas las medidas, estas pueden ser modificadas o dejadas sin efecto en base a los informes que se emitan sobre su cumplimiento. En general, en la fase de ejecución, los informes sobre el cumplimiento de las medidas judiciales los ejecutan los informes, o sea, los equipos que se ocupan tanto de las medidas en medio abierto como en los centros de internamiento que periódicamente van informando a los juzgados sobre la evolución de los menores. En base a estos informes, se puede solicitar la modificación de la medida y entonces el juez, mediante oficio, va a solicitar a todas las partes, incluidos al equipo técnico, que hagamos una opinión justificada y una valoración para ver cuál es la respuesta adecuada en esta situación. Este tipo de informe tiene que responder a cuestiones concretas que nos plantea el juez, como por ejemplo la conveniencia de acortar una medida judicial en base a su buena evolución, acortar o incluso suspender, o, por el caso contrario, sustituirla por otra de distinta naturaleza si ésta no está pudiendo ser ejecutada con el menor. Y esta sería la última parte de nuestra intervención. Con esto voy a finalizar. Espero haber sido suficientemente clara, no haberme dejado nada importante en el tintero. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Como hemos ido también de tiempo, pues nos da margen a, si queréis preguntar algo, es una buena oportunidad. Si en cuanto surge la primera pregunta, luego van muchas detrás. Allí. Hola, buenas tardes. Nada, yo solo quería comentar una cosa. He oído en muchas ocasiones la palabra educación y quería preguntarle si no creen que tanto hablar de educación, igual el campo, o sea, el ámbito donde se trabaja esa educación igual es un poco tarde o igual no es el ámbito natural de los menores. Me refiero, si se hiciera una prevención real desde el ámbito educativo, cuando hablo de ámbito educativo en los centros escolares, ¿no creen que muchas de estas problemáticas podrían evitarse? Me explico, si sacamos al menor y les decimos que no son delincuentes, pero les estamos llevando a un juzgado, ellos se pueden creer realmente que son delincuentes y actuar en consecuencia. Entonces, el poder intervenir dentro de los centros escolares donde ellos se sienten más cómodos o donde es su ámbito natural, donde están en el día a día y poder actuar desde ahí. No sé si ustedes tienen la competencia o me podrían resolver esa duda o si se pudiera hacer algo, ¿no? Entre todas pudiéramos pensar algo así. Lo primero, creo que lo que tenemos que tener claro es que nunca es tarde para educar. Nunca. Incluso en la justicia de adultos. Ojalá pudiéramos, con nuestra actuación, educar. Y como estamos hablando de esta fase, claro que no tenemos ninguna duda, creo que nadie de los que estamos aquí, que la prevención siempre es mejor, que la educación, si es en la familia y en el centro como prolongación de la familia, es lo ideal. Pero cuando a nosotros nos llegan porque han cometido una infracción penal. Y entonces la respuesta puede ser muy diversa. Puede ser de una respuesta sancionadora, retributiva, de castigo, o puede ser una respuesta educativa. Por lo tanto, nosotros hoy nos referíamos a esa respuesta educativa en nuestro ámbito. Claro que es bueno que no se cometieran infracciones penales porque se hubiera asumido la norma de otra forma, pero creemos que nunca es tarde para que se asuma. Y tenemos que ir de la mano estos equipos técnicos y la Fiscalía, que es la que propone las medidas, para intentar que la solución sea educativa. Decía, ya han llegado al juzgado. Yo decía que lo primero que intentamos es no judicializar. Algunos se quedan en Fiscalía. ¿Fiscalía es juzgado? Bueno, puede serlo. Hay otras formas. Por ejemplo, en los países nórdicos no se considera que debe ser una respuesta penal. Por lo tanto, no hay nada de ámbito judicial y es una respuesta, diríamos, dentro de la Administración. La Administración también sanciona de otra forma. Pero creo que todos tenemos la idea de que nunca es tarde para educar y que ojalá la justicia de menores también sea muy educativa y poco sancionadora. Y además quisiera añadir que cuando llegan a nosotros y vemos que sí que ha habido una respuesta educativa suficiente, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito educativo, de tiempo libre, donde ya ha surgido el problema,
la respuesta consideramos que se ha producido ya y es suficiente, también se puede recomendar al Ministerio Fiscal que no se siga con el procedimiento, pues porque ya ha sido resuelto satisfactoriamente. Bueno, como tenemos que dar paso a la siguiente mesa, pues ya finalizamos. Muchas gracias a todos los ponentes.